Hola a todos, soy Fabián Pichara y este es el quinto video para Poker Chile, donde vamos a retomar de los videos anteriores todo lo que es la estrategia óptima preflop, tanto de 3bet, 4bet y 5bet. Vamos a partir haciendo un pequeño recordatorio donde sabíamos que tenemos dos jugadores que juegan óptimos entre sí, que son Sofía y Carlos. Las características de Sofía son las siguientes: ella abre en alguna posición a 3,5 big blind preflop. Cuando ella es triveteada con alguien que le tiene posición a 12 big blind, ella debe foldear un 70% y defender un 30% mediante 4bets, que es lo que habíamos visto calculado con los pot odds en los videos pasados. Cuando ella forbetea, su rango se compone de un 60% de valor y un 40% de bluff. Es decir, cuando ella abre, el 30% que defiende tiene este ratio de valor bluff, 60-40. Si luego de su forbet, Carlos, que es el jugador óptimo que la tribeteó a 12, 5betea, su rango de call 5bet va a ser solamente el de valor, es decir, este 60%. Y nunca va a pagar tribet fuera de posición. Por su parte, Carlos tiene posición sobre Sofía y cuando tribetea lo hace a 12 big blind. Su tribet se compone de 60% de bluff y 40% de valor, es decir, al revés del ratio que tiene Sofía. Cuando es forbeteado, él debe foldear un 58% de las veces y defender 5beteando el 42% restante. Su 5bet se compone de todo su rango de valor, es decir, cuando tribeteó, cuando hace un tribet y ese tribet es por valor, ese va a ser el rango con que va a ser 5bet también. Y además vamos a agregar algunos AX suited para balancear el rango, como ya lo vimos en los videos anteriores. Y nunca va a pagar un forbet. Perfecto. Y el 5bet siempre es all-in. Tenemos. Entonces, hoy nosotros vamos a ver una estrategia óptima versus un open range del 25%. En los videos anteriores nosotros nos habíamos enfocado versus una persona que era UTG, que habría un 15%. Esta vez está enfocado a un cutoff, aunque puede ser cualquier posición, pero generalmente el cutoff es el que abre más o menos cerca del 25%. Entonces vamos a ver cómo cambian nuestros rangos en función de esto. Tenemos aquí entonces el ejemplo que es Sofía, que está en cutoff y abre a 3,5 big blind con un rango de apertura del 25%. Veamos. Aquí tenemos la mesa para que se la imaginen. Este vendría siendo el dealer, ciega chica, ciega grande, UTG, MP y tenemos aquí el cutoff. Su rango del 25% se compone aproximadamente de, este es el rango que vemos aquí a la izquierda, par de 2 hasta par de aces, as 2 suited más, as 9 más, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ese es más o menos aproximado al 25%. Ok, entonces veamos cuál va a ser el rango de valor de Sofía. Este es el 25% que ella abrió en esa posición. Cuando es triveteada, ella debe foldear un 70% de las veces. Ese 70% significa un 17,5% de este el total de rango. Y es decir, cuando ella la triveteen, tiene que foldear todas estas manos que aparecen aquí. Por el contrario, ella tiene que defender un 30%. Ese 30% corresponde a un 7,5% de este rango, ¿no es cierto? Tenemos 25 por 30% es un 7,5%. Y eso tiene que combinarlo con valor y con bluff, a razón de 60% de valor y 40% de bluff. Es decir, de este 7,5 que ella forbeteó, el 4,5% va a ser por valor y el 3% va a ser por bluff. 4,5 más 3, 7,5. ¿Ok? Por valor van a ser las siguientes manos: par de 10 más y as queen más. Eso corresponde al 4,5% de este rango de apertura. Y por bluff tenemos aquí as J y as 10, as 9 suited y as 8 suited. ¿Por qué este tipo de manos? Nosotros enseñamos en los videos pasados dos tipos de métodos. Pero ahora, para avanzar más rápido, solamente nos vamos a enfocar en el método de los combos específicos. Ahora, como ustedes bien saben, pueden elegir otro tipo de manos para blufear, pero nosotros recomendamos estas por la sencilla razón del efecto blocker.
que ustedes al tener un as en mano están quitando la posibilidad de que la otra persona tenga par de ases, as, rey, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando ella forbetea y el jugador que juega óptimo versus ella, que es Carlos, hace un 5-bet, ella elimina su rango de bluff y solamente va a pagar con su rango de valor. Es decir, si ella subió par de 10, la tribetean y ella forbetea y el otro se va all-in, ella va a pagar con este rango, que es el call 5-bet. Ahora veamos el rango de Carlos. Carlos tiene que elegir su rango de valor versus el rango de valor de Sofía. Es decir, él lo va a elegir con manos que tengan al menos un 50% de equity versus el rango de Sofía. Vimos que ella tenía un par de 10 más y as queen a más, ¿no es cierto? Ya, si nosotros ponemos en PokerStop un rango de valor de par de queenas y as rey, vemos que tenemos aproximadamente un 60% de probabilidades de equity contra el rango de valor de Sofía. Pero nosotros sabemos que tenemos que agregar algunos as x suited para poder balancear nuestro rango. Entonces agregamos suficiente as x suited hasta que tengamos aproximadamente un 50% de equity versus el rango de valor de Sofía. Ese rango va a ser aproximadamente esto: par de queenas más, es decir, par de queenas, par de reyes, par de ases, as rey, as 5 suited, as 4 suited y as 3 suited. Ese va a ser el rango de valor de Carlos. Perdón. Entonces, ahora vamos a ver la frecuencia de trivet bluff versus este 25%. Nosotros vimos en el video pasado que la frecuencia de bluff que había que tener versus un open range del 15% se debía blufear un 30%, es decir, de la lista de candidatos de 100 combos que teníamos, se eligieron 30 para trivetearlos siempre como bluff. Ahora vamos a ver que esta frecuencia aumenta, ya que el oponente tiene un rango más amplio de apertura. Veamos, el rango de valor de Carlos entonces es este que vimos recién. Par de quina son 18 combos, as rey 16 combos, perdón, par de queenas más, son 18 combos, par de queenas, par de reyes, par de ases. Y estos combos de aire que le vamos a llamar, que son as5 suited hasta las 3 suited, son 12 combos más. Es decir, tenemos un total de 46 combos de valor. Entonces, como nosotros habíamos visto que los trivet que hace Carlos tienen que componerse de un 40% de valor y de un 60% de bluff, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la siguiente fórmula en la cual vamos a calcular la cantidad de combos que debería tener de bluff. Es decir, por cada combo de valor tiene que tener 1,5 combos de bluff. Y eso hace un total de aproximadamente 70 combos. Es decir, en el método de los combos específicos, si nosotros tenemos una lista de 100 combos candidatos a posibles trivet bluff, vamos a tener que elegir 70 combos, los cuales los vamos a trivetear siempre. Por el contrario, si ustedes se quisieran armar una lista de 200 combos posibles a trivet bluff, para sacar la frecuencia de eso tendrían que elegir 70 combos de esa cantidad de 200 y tanto, y ahí les daría la frecuencia de bluff exacta, si es que quisieran elegir el otro método. Ahora, aquí yo les presento la lista que habíamos definido en los videos anteriores, que es más o menos esto. Son listas de candidatos a trivetear bluff, porque son todos suites, estamos eligiendo más o menos lo mejor de lo peor. Aquí no vamos a ver un 7-2 off, por ejemplo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, podríamos elegir de toda esta lista, que se supone que son 100 combos, podríamos elegir los 70 de esta manera. As 9 suited hasta As 6 suited tenemos 16 combos. Kaiser 9 suited, Kaiser 8 suited, 8 combos. Y así sucesivamente hasta abajo, hasta que tenemos 68 combos, que es prácticamente lo mismo que los 70. Pueden agregar ahí 2 combos más. Entonces, esto, repito, esto es solamente un ejemplo. Ustedes pueden elegir los combos que quieran. Entonces, ahora vamos a ver los siguientes pensamientos. Aquí tenemos la mesa con las posiciones respectivas. Y ella vendría siendo Sofía, que abre a 3,5 big blind. ¿Cuál es su pensamiento entonces? Si Carlos me llegara a trivetear, yo voy a forbetear como bluff, es decir, forbeteo, pero dispuesta a foldear si es que me hacen un 5-bet, con AJ off, AJ total,
As 10, As 9 suited y As 8 suited. Por el contrario, si tengo una mano como par de 10, par de jotas, par de queenas, par de reyes, par de ases, As queena o As kaiser, voy a forbetear, pero dispuesta a pagar el 5 bet, es decir, lo voy a hacer por valor. Por su parte, Carlos, que es el jugador que tiene posición, piensa, si Sofía sube, yo voy a tribetear por bluff, es decir, voy a foldear ante un 4 bet 70 combos de mi lista de bluff, de la lista que vimos anteriormente. Y voy a hacerlo por valor, es decir, si ella forbetea, yo me voy a ir all-in con par de queenas, par de reyes, par de ases, as rey y estos combos para balancear en mi rango que son as 5 suited, as 4 suited y as 3 suited. Perfecto, entonces ahora tenemos un pequeño resumen. Sofía entonces tiene un rango de open aproximadamente el que sale aquí. Va a forbetear por valor, par de 10 más, as queen a más, y por bluff, as j, as 10, as 9 suited, as 8 suited. Y va a foldear el resto del rango ante un tribet. Todas las otras manos las va a foldear. Y el resumen de Carlos sería lo siguiente. Él va a tribetear por valor, dispuesto a hacer un 5 bet ante un 4 bet, con par de queenas más, as rey y estos combos de AX suited. Y va a tribetear por bluff aproximadamente este rango que son 70 combos de la lista de candidatos. Y va a ser flat, es decir, va a pagar en posición. Nosotros en los videos pasados vimos una lista potencial de flat, la cual va variando con lo siguiente. Nosotros vimos que no era conveniente tribetear por valor as rey ni par de queenas versus un 15% de open range. Sin embargo, ahora esas manos ya se cambiaron al tribet por valor. Es decir, es la misma lista de flat anteriormente, sacando esos combos que ahora los estamos tribeteando por valor. Que son par de queenas, par de reyes, no, par de queenas y as rey. Entonces, esta es más o menos una lista candidata posible flat, en posición. Y van a foldear el resto de todas las otras manos. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Veamos. Están cutoff, sube con AJ off. En posición lo tribetean a 12. Forbet bluff. Y el tipo foldea. Tenemos de nuevo el as J. Tribetean a 12. El resto fold. Hace el forbet a 27. Dispuesto a foldear. Y efectivamente foldea hasta ante el 5 bet. Aquí el tipo tenía par de queenas. Veamos otro ejemplo. Ya, aquí entonces J9 suited que está en la lista de tribet bluff. Lo tribetean. Forbet y foldea directamente porque él ya sabe que lo hacía por bluff. Y no está dentro de su lista por valor. Por lo tanto es directo al fold. Aquí tenemos... aquí nos perdimos un poquito la acción. Subieron a 3,5 y esta está en la lista de flat, así que es solo call. ¿Ok? Y aquí ya el post-flop no importa aún, porque eso lo vamos a ver en otros videos. Y aquí tenemos... Chuta, aquí nos perdimos un poco la acción. Se subió a 3,5. Aquí el tipo tribetea a 12. Vamos a ver fold. 27 del forbet. Y el tipo mete su plata con as 4 suited. Y este de acá foldea. Ya. Entonces, ahora vamos a ver algunos ajustes y consejos. Si tú abres un 25% en cutoff o en la posición que sea y el botón te tribetea, debes fijarte en lo siguiente. A ver, el botón vimos que cuando tribeteaba tenía 70 combos de bluff, 34 de valor y 12 de aire. Estos 12 de aire se refiere a As5, As4 y As3 suited. Esto da un total de 8,7% de tribet total en esa posición. Es decir, si el botón tiene menos de 8,7% de tribet, tú tienes que quitar algunos combos de forbet bluff. ¿Por qué? Porque está tribeteando menos de lo óptimo, es decir, tiene mejores manos en su rango.
se van a pillar mucho en los niveles bajos con tribet, no sé, de 5%, 4%, 3%. No tiene sentido blufear lo mismo que un jugador que tribetea 8,7%. Por lo tanto, ahí quiten algunos forbet bluff. Ahora, si el botón tiene más de 8,7% de tribet y tiene un fold to forbet, es decir, foldea a los forbet un 58% o más, agrega más combos de bluff. Es decir, esto te va a dar la posibilidad de blufear más, ya que él está tribeteando más de la cuenta y más encima, si tiene mayor de un 58% del fold al forbet, va a estar foldeando demasiado. Entonces nosotros podemos sacar valor a eso agregando más combos de forbet bluff. Combos que ustedes no tenían definidos, supongamos que su forbet llegaba, no sé, a J a 10, a 9 suited y a 8 suited, contra un jugador así, eh, forbete en bluff, no sé, As 9 off, supongamos, o As 7 suited. Amplían un poco su rango. Ahora, si el botón tiene un 8,7% o más de tribet y fold to forbet menor a ese 58%, no van a poder blufear mucho porque este tipo está pagando mucho forbet, foldea menos de la cuenta. Y si el tipo foldea menos de la cuenta, tienen que pensar que tiene un poco más de basura en su rango, porque él tiene un tribet alto, es decir, 8,7%, tiene 70 combos de bluff y él está pagando mucho más de la cuenta. Entonces aquí ustedes pueden aprovechar eso y agregar más combos de valor. Se quitan algunos combos de bluff y se agregan combos de valor. Es decir, si antes tu valor llegaba hasta par de 10, agrega un par de 9, supongamos. Ese es el ajuste que hay que ir haciendo. Ahora, veamos. Si alguien abre un 25% en cutoff o en la posición que sea y tú estás en el botón o no sé, tú en cutoff y la otra persona en UTG, pero en el UTG abre 25%, es decir, cuando tú tienes posición sobre una persona que abre un 25%, si el open racer, es decir, la persona que abrió, tiene un fold to tribet, es decir, foldea los tribet menos del 70%, tienes que bajar la frecuencia de bluff. ¿Por qué? Porque este tipo está foldeando poco y tú no quieres ver mucho flop con manos malas. Tus manos de bluff no quieres verla, quieres terminar la mano preflop nomás. Entonces, como está foldeando muy poco, significa que se está quedando con muchas manos. Si se está quedando con muchas manos, empecemos entonces a tribetear más por valor. ¿Y de dónde voy a sacar más los combos de valor? De la lista de flat. Es decir, si antes mi tribet por valor era de par de queenas más y otras cosas, ahora podría ser par de jotas más o par de 10 más. Dependiendo, dependiendo de cuánto foldee este tipo. Es decir, estamos hablando de algo exagerado. O sea, si el tipo, no sé, tiene un fold to tribet de 69%, déjenlo igual. 65%, déjenlo igual. 60%, ya, más o menos igual. Pero si ya el tipo abre un 25% y foldea solamente un 30% y el otro lo paga, se está quedando con una cantidad de manos increíble. Entonces tu par de 10 o tu par de 9 o tu par de J vale muchísimo más versus ese rango que el tipo está pagando. Entonces ese es el tipo de ajuste que hay que hacer. Ahora, si el oponente tiene un forbet inferior al 30%, quita los combos de aire, que están dentro de los combos por valor. ¿Cuáles son estos combos de aire? Los As5 suited hasta los As3 suited. ¿Por qué? Porque el tipo no está defendiendo lo suficiente. Si no está defendiendo lo suficiente, significa que cuando defiende tiene un rango más reducido. Es decir, el tipo es tight. O sea, si tiene que defender óptimamente un 30 y el tipo lo está haciendo solamente con un 10%, ese 10% va a ir demasiado superior a nuestro rango. Por lo tanto, tenemos que sacar estos combos de aire y quedarnos solamente por valor, que vendría siendo par de queenas más y as rey. Ese es el ajuste que hay que hacer. Y eso yo se lo recomiendo para los microlímites, no limit 4, no limit 10, no limit 25. Muy pocos tienen 30% de forbet. Por lo tanto, tu 5bet aún no puede estar tan balanceado. La mayoría tiene forbet 10%, 15%, una cosa así. Entonces no tiene sentido agregar esos combos de aire. Por último, vamos a dar los siguientes consejos, que es no tribetear nunca una mano con la cual no sabes comportarte ante un forbet. Es decir, si yo tribeteo y no tengo claro por qué lo estoy haciendo, mejor no hacerlo. ¿Por qué? Siempre hay que tener claro el objetivo de la apuesta. Si la apuesta es por bluff o es por valor. Si es por valor, voy a meter mi plata y si es por bluff, voy a foldear.
Esto les va a ahorrar mucho tiempo y les va a permitir jugar más mesas. ¿Por qué? Si yo tengo en mi lista de candidatos de bluff un J9 suited, que me gusta muchísimo, supongamos ya, me encanta esa mano, la tribeteo y el tipo me forbetea, mi mano llegó hasta ahí, yo no tengo nada que pensar, nada más que pensar. Fold, directo. Nada de que, oye, este tipo me ha forbeteado mucho, bla, 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 bla. Los ajustes son los que vimos anteriormente. Si el tipo está forbeteando más de la cuenta, se agregan más combos a tu 5bet y punto. Pero nada de andar pensando entonces ahora le voy a pagar con el J9 o con el 10-8 suited. No. Siempre hay que tener claro el objetivo de la apuesta y los ajustes. Sean constantes con la estrategia. Por ejemplo, ustedes ya aprendieron que, no sé, por ejemplo, el As J lo van a utilizar como forbet bluff. Lo hacen y les meten la plata y tienen que foldear. Pasan 5 manos más, vuelven a hacer lo mismo, el otro tipo mete la plata, foldeas de nuevo. Y lo haces una última vez y te pasa lo mismo, tú vas a decir, ah, entonces no forbeteo nunca más AJ por bluff. No, ya, porque siempre me ganan, qué sé yo. No, las estadísticas se cumplen en el mediano y en el largo plazo. No me sirve hacerlo 3 veces y no hacerlo nunca más. Sin embargo, si esto ustedes lo hacen siempre, se van a dar cuenta que van a estar jugando de manera óptima. ¿Ok? Dediquen tiempo al estudio y a revisar sus sesiones. Ahí es donde más se aprende. Vean, si tienen regular que les complican la vida, estudienlos. Cuánto suben tanta posición, cuánto defiende, y armen sus rangos contra ellos mismos. Dediquen a hacer ajustes. Bueno, espero que este video les haya gustado y estaré sacando ahora más seguido, que estuve en un receso y viene todo lo que es tribet fuera de posición, el juego contra las ciegas, squeeze, etcétera. Y en un futuro próximo también vamos a ver toda la estrategia post flop, que va a estar basada en esta estrategia. Entonces es importante que vean estos videos. Que estén bien, chao a todos.